Mientras Bucaramanga se sumerge en los discursos y tensiones que acompañan la campaña a las elecciones atípicas para elegir alcalde de la ciudad, la administración de la misma no se detiene y sobre todo el control fiscal. Hoy, sin testigos, me reúno con la Contralora Municipal de Bucaramanga, Viviana Marcela Blanco. Contralora Viviana Marcela Blanco, estamos ya a puertas de que concluya su periodo como control fiscal de los recursos de la ciudad. ¿Se podría ya hacer un pequeño balance de cómo han sido este periodo de 4 años, que además es el primero que se cruza dentro del periodo del Ejecutivo Municipal? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Jorge, por el espacio y por este llamado que nos haces pues como Contralora, y voy a hablar hoy de todo lo que hace también el equipo auditor y el equipo de responsabilidad fiscal, que son los que realmente hacen todo el trabajo y yo solamente soy el capitán de este barco. Bueno, Jorge, sí, nosotros pues hemos tenido hemos recibido administraciones, también se han ido otras administraciones, pero el balance hoy es crítico realmente porque tuvimos, por ejemplo, en el 2023 un porcentaje positivo en gastos de inversión, ¿cierto? Se apostó a la inversión en la ciudad de Bucaramanga, eso se puede ver en las diferentes obras también que podemos ver todos los ciudadanos, pero en el 2024 pues lamentablemente ya vemos un porcentaje negativo, menos el 7% en gastos de inversión. Entonces, aquí pues es preocupante en el sentido de que la inversión social realmente es la que debe acompañar a todas las administraciones. Entonces, parte de lo que hemos observado como ente de control es que la administración, por ejemplo, de 2024, pues ha sido una administración muy lenta a tal punto de no ejecutar recursos. Entonces va la pregunta de, entonces, ¿qué estamos haciendo con el recurso público de la ciudad? Y asimismo también tenemos situaciones preocupantes como la no ejecución de gastos, pero también entonces pago a intereses por la misma no ejecución. Caso puntual, fue un hallazgo que sacamos ahorita en el plan de vigilancia de control territorial de la vigencia anterior, ¿sí? Que es la que nosotros hemos revisado hasta la fecha, que es la 2024. Resulta que aquí en el 2023 se pidió una autorización para celebrar un contrato de empréstito, ¿cierto? Y se hicieron pues todas las gestiones administrativas y financieras. Cuando vamos a evaluar la administración del 2024, entonces nos damos cuenta que se pagan por unos créditos que se sacan ante las entidades bancarias, BVA, Bancolombia, 9.000 millones de pesos, ¿cierto? Y lo más contradictorio es que estos dineros, pues eso fue en el 2023, se destinaron a un tercero que es Afindeter, que es el que tiene pues la administración de estos recursos para llevar a cabo las adecuaciones en la infraestructura de los 3 colegios que son INEM, Santander y Damaso Zapata, y da unos rendimientos aproximadamente de 6.800 millones de pesos. Cuando el equipo auditor cruza y ve lo que se pagó en créditos menos los rendimientos, pues nos da un pago de intereses por 1.124 millones. Es decir, aquí una pausa y vamos despacio porque los temas financieros para el común de las personas siempre van un poco lentos. Lo que me está diciendo es que se hace un empréstito en 2023, que eso corresponde al último año de la administración anterior en Bucaramanga. Sí, el aproximadamente. Periodo 2019, 2020, 2023, ¿sí? Y en 2024 se pagan intereses sobre ese crédito, sobre ese empréstito, ¿sí? Por 9.000 millones, pero no se ejecuta los dineros que se pidieron, pues que se recibieron dentro del empréstito. Es decir, nula inversión, pero sí se está pagando el interés de esos créditos, de esos empréstitos. Sí, Jorge. Entonces, para ser un poco más concreta, resulta y pasa que se pide autorización para hacer un empréstito, ¿cierto? De ahí surten unos créditos que se sacan. Y hay un tercero que es Findeter, el que administra esos recursos.
¿Para qué? Pues para que se ejecutara en las obras del Para INEM, Santander y Damaso Zapata. Mejoramiento de infraestructura educativa. Exactamente. En un año, pues realmente no pasó nada. Tan así que entonces uno diría, bueno, si se dan los rendimientos a la par y no hay excedente, pues no hubo daño fiscal, presuntamente. Sí. Pero cuando el equipo auditor llega y toma los créditos que se sacaron, ¿cierto? Y se pagaron por esos créditos 9.000 millones de pesos. Findeter de unos rendimientos, ¿sí? Por tener ese dinero ahí. Esos rendimientos dan 6.000 millones de pesos. Y la diferencia entonces es lo que se pagó de más por intereses, que es lo que hoy ya constituye un presunto daño fiscal por no ejecutar, por no planear, por no hacer los proyectos como se requería, porque démosle la vista al Damaso Zapata. O sea, no han empezado ni siquiera fase 2. INEM y Santander, ¿en qué están? Entonces, hoy hay un presunto hallazgo fiscal por pago de esos intereses en razón a ese empréstito y en razón a darle a un tercero cuando el municipio de Bucaramanga en la Secretaría de Infraestructura primero tiene un secretario, tiene un taller de arquitectura, tiene un equipo excelente de personas, ¿cierto? Incluso de carrera, ingenieros, arquitectos y demás, que qué necesidad hay de darle a un tercero esa administración de esos recursos. Para yo hoy como contralora decirle a la ciudad, oiga, y se terminaron pagando por intereses que hoy ya es un presunto daño fiscal por parte del equipo auditor que se sacó de 2.124 millones. Realmente está en eso, 2.124 millones. Entonces, ahí es donde para mí como ente de control pues preocupa enormemente. Otro aspecto que ha revelado la Contraloría dentro de su trabajo fiscal tiene que ver con un reciente hallazgo en el cual se entregaron algunas becas a personas o jóvenes que ni siquiera residen en la ciudad de Bucaramanga. Básicamente, ¿cuáles son los detalles de ese hallazgo que también hizo la Contraloría que está en sus manos? Sí, Jorge, qué lamentable hoy que yo pueda decir, como a veces también en mesas técnicas le digo al DADEF, ¿qué bienes inmuebles tiene la ciudad, por favor? ¿Sí? Porque es muy relevante esto. Ejemplo ese, ahora puntual, ¿qué estamos sisbenizando en nuestra jurisdicción? Entonces, lamentablemente sacan una serie de becas para gente que no vive en Bucaramanga. Entonces, ese fue el motivo del hallazgo de nosotros, pero entonces el reproche ahí es, bueno, porque estamos reportando en el sistema del Sisbén gente de norte de Santander, gente que ni siquiera reside en Bucaramanga, entonces se le dieron esos beneficios a estas personas que no estaban sisbenizadas en Bucaramanga y ese hallazgo porque se hicieron en diferentes instituciones universitarias, ¿sí? Fue un convenio, o sea, el convenio está genial y eso necesitamos educar a los jóvenes de la ciudad, que tengan acceso a una buena educación, porque habían universidades excelentes como la UNAP, por ejemplo. Pero, entonces, ¿qué estamos haciendo con el pago de esas becas para que el joven estudie? Pero resulta que el joven no es bumangués, el joven es de norte de Santander, o es hasta del Cesar, salieron. Entonces, una cantidad de cuando el equipo auditor toma la muestra y se da cuenta que hay una cantidad de gente sisbenizada en otro lugar y no en la ciudad nuestra, pues obviamente genera una gran preocupación. Y el monto de esas becas universitarias a estudiantes que no residen en Bucaramanga, pagado con los impuestos de los bumangueses, ¿a cuánto asciende? A 1.312 millones. 1.312 millones de pesos. Sí, señor, porque se cogieron varios convenios, se tomaron varios convenios y celebraron aproximadamente más de 7 convenios. Lo que sí puedo decir es que a raíz de ese hallazgo que hizo el equipo auditor, la secretaria de Educación y otros que estaban inmersos en ese hallazgo, ellos han hecho beneficio fiscal, entonces han devuelto parte de esos dineros que digamos que es lo positivo del ejercicio que se hizo en auditoría. Ese mismo equipo auditor del que me habla es con el que usted ha venido trabajando estos últimos 3 años, 4 años que va a cumplir ya como Contralora y que se ha apuntado a éxitos administrativos muy importantes, pues éxitos fiscales como el del descubrimiento de la desaparición de los excedentes de alumbrado público en Bucaramanga, el famoso caso de la pérdida de la chatarra en la ciudad. ¿Hay avances en ese caso por parte del mismo grupo auditor?
Bueno, Jorge, ¿qué te puedo decir de eso? Eso fue una actuación especial de fiscalización, ¿cierto? Porque son procedimientos diferentes que hacemos nosotros dentro de nuestra guía de auditoría. Nosotros tenemos una guía de auditoría que es la GAC 4.0, que es donde están todos nuestros procedimientos. Resulta y pasa que para decretar por parte de la señora Contralora esta actuación especial de fiscalización nace por una denuncia ciudadana. Una denuncia ciudadana que yo siempre a todos mis veedores y ciudadanos pues resalto ese valor y ese insumo que le entregan a la Contraloría, porque parte de mi trabajo es de la mano con la participación ciudadana. Ahí se materializa con esa denuncia del señor Ramiro Vázquez y del señor Mauricio Millán, que son ellos los que nos ponen en contexto como ente de control la situación que se estaba presentando, y ahí se denuncia un presunto robo de un material de alumbrado público. Ahí se diseña la actuación y entonces hoy yo qué le puedo decir a la ciudad. Hay dos hallazgos respecto a esa actuación. Resultado de ellas, el primero, aproximadamente por 21.000 millones de pesos, en razón al incumplimiento de procedimientos del municipio de Bucaramanga para muebles inservibles y elementos obsoletos, ¿sí? El equipo auditor se desplaza a las diferentes bodegas que se tienen acá en el municipio, y cuando va a realizar la inspección del material que se denunciaba en la queja, pues físicamente no se encuentra, ¿sí? Después ellos proceden entonces a revisar el sistema. ¿Cómo está el sistema? Porque pues si físicamente no está, pues debe estar también en sistema entonces, en su defecto. Y lamentablemente tampoco lo está. Entonces, a raíz de todo lo que se hace por parte del equipo, entonces se llega a la conclusión de que por ese incumplimiento en esos procedimientos se da el hallazgo de aproximadamente 21.000 millones de pesos, que eso ya pasó para proceso de responsabilidad fiscal, en donde pues ya va a entrar una individualización de cada una de las personas que estuvieron inmersas y que tenían el cuidado y la protección de estos elementos. Ahí, doctora Contralora, una pregunta pues algo suspicaz. Ahí, dentro de el trabajo que ha hecho la Contraloría de la investigación con respecto a este tema, ¿ya se podría decir si lo que hubo ahí fue una desaparición o un robo? Realmente yo como ente de control no te puedo decir si hubo una desaparición o un robo, porque realmente eso le compete a la Fiscalía, y por eso nosotros hicimos el traslado oportuno y correspondiente en ese momento a la Fiscalía General de la Nación, que es el que tiene el equipo como tal, y él sí puede titular eso como un hurto o algún tipo penal, que ellos muy bien lo saben hacer. Nosotros hoy, ¿qué te podemos decir a ti y a toda la ciudad? Esto es un incumplimiento en los procedimientos para dar de baja ese material inservible y obsoleto que debía estar en las bodegas, y también debía estar sistematizado y controlado, porque es que realmente entonces el reproche aquí también, y para mí como Contralora la pregunta es, entonces, ¿qué control le estamos haciendo a los elementos de alumbrado público de la ciudad? Y seguimos haciendo una cantidad de contratos para el cambio de luminarias, ¿cierto? Para el alumbrado público, y realmente hoy lo digo como ciudadana. Tenemos zonas totalmente oscuras, tenemos pérdida también de esos elementos. ¿Qué te puedo decir? El otro hallazgo fue por pérdida de luminarias, y ese hallazgo está por 1.719 millones de pesos. Aparte de los 21.000 millones de pesos de los que hizo referencia. Sí, señor. Y ese fue por deficiencia en el control de inventarios de la Secretaría de Infraestructura por presunta pérdida de bienes públicos, que tiene que ver con el tema de las luminarias. Y en estos dos casos, señora Contralora, hay responsables. La ciudad puede esperar de que quienes hayan descuidado sus labores frente al manejo de estos recursos, de estos excedentes, de estos elementos obsoletos del alumbrado público, puedan responderle a la ciudad por qué fue lo que pasó con ellos. Claro, Jorge, pero pues obviamente tú sabes que en Colombia todo el mundo es inocente, ¿cierto? Hasta que se demuestre lo contrario. Hay una serie de presuntos implicados, ¿cierto?,
porque pues hay una cantidad ahí de funciones, de roles de cada uno de las personas que están inmersas en esta situación, que deben pasar a un proceso, que hoy ya eso es un proceso de responsabilidad fiscal, pues está en trámite realmente, pero claro que sí, y también si hay conductas de tipo penal inmersas en estas dos situaciones, que no soy yo quien para decirlo, pero sí la Fiscalía, pues la Fiscalía también ya abocó conocimiento y en su momento, lo que pasa es que tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos procesales de cada una de las instituciones. Yo sé que muchas veces, y a mí me reprochan, tanto los concejales como los ciudadanos y demás, que, pero ¿dónde están los fallos? Pues lamentablemente a veces primero quisiéramos tener más del recurso humano que tenemos y segundo la cantidad de trabajo pues es innumerable y tercero los tiempos procesales se los tenemos que respetar a cada uno de los implicados porque vienen versiones libres, vienen visitas técnicas nuevamente para revisar y poder también porque hay algo acá muy importante en la cuantificación del daño. Acá hay una presunción, ¿sí? Ya en el proceso ya entra como tal a cuantificarse el hallazgo. Me habla de algo también muy importante, es la de tener un personal robusto, eficiente, que pueda pues cumplir con todos estos trabajos de fiscalización, de control fiscal frente a las actuaciones del Ejecutivo. ¿Cuenta usted con la planta necesaria para poder por lo menos avanzar en este y otros casos que implican también la labor de la Contraloría? Pues Jorge, lamentablemente no. Nosotros pues desde que dije sí, acepto y cumplo, ¿cierto?, todo mi mandamiento como contralora municipal de esta ciudad, pues he tenido cualquier cantidad de dificultades, tanto económicas como de recurso humano que hubiésemos querido tener, pero siempre dimos resultados a la ciudad. No cuento con el personal porque ni siquiera lo que tengo lo pude pues tener como funcionarios, porque yo ni siquiera he tenido la posibilidad de poder tener contratistas porque el recurso no alcanza ni siquiera para la gente que estamos de planta en la entidad, por una cantidad de situaciones. Un suceso del pasado que se cometió en el 2015, donde se giran los recursos de manera inadecuada, sí, ilegal, digámoslo así, porque es la verdad, se violaron los límites del gasto en ese momento, la 617, que es la que fija el tema de los límites del gasto que debe cuidar el municipio cuando transfiere los recursos a la Contraloría, y eso se nos vuelve una bola de nieve que me estalla a mí en mi administración, y tan así es que hasta este año los señores concejales que hoy están dentro de cada una de las curules que compone el Consejo de Bucaramanga, ellos tomaron esa responsabilidad que pues ellos ninguno fue responsable, pero sí de decir, bueno, vamos a salvar la Contraloría y vamos a darle un pequeño aporte a ello, y es aprobar el rediseño, o sea, se reduce incluso la planta de lo que la tengo, ¿sí? Pero no nos dan los recursos para poder liquidar los cargos que se suprimen, y esa provisión de esos recursos, ¿quién los debe dar? Pues el municipio de Bucaramanga. Lamentablemente no nos han dado el dinero que merece para poder liquidar esos cargos, ¿cierto? Y aún así, ya aprovechando esta entrevista, Jorge, pues hoy me tienen sin la cuota de auditaje de los 3 últimos meses del año, porque nosotros ya estamos sin salarios hace un mes y todos los años venimos padeciendo esta situación a raíz de que tocaba hacer un rediseño. Ya los concejales avanzaron con el rediseño, ya hoy es una realidad, pero ¿qué pasa? No nos dan los recursos y ahora entonces la administración, no la actual, porque hoy ya hay otro alcalde y es el señor Javier Sarmiento, que también tengo que sacarlo acá a un lado, pero sí el anterior y pues la Secretaría de Hacienda, que hoy está presente, pues no nos gira porque que superaron los límites del gasto, sí, pero el problema es que esa cuota de auditaje yo ya la había planificado desde el inicio del año, porque yo ya sabía que me quedaba sin salarios. Tengo que proteger la seguridad social de la gente y me dejan sin la cuota auditada, pues en este momento estamos en un inminente peligro y aún así trabajando sin salarios. Y es decir que los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga están sin salario, ¿desde qué momento? Desde hace un mes, pero todos los años... Septiembre, el último sueldo fue septiembre de 2025. Y eso te lo puedo decir, Jorge, y que mis funcionarios lo afirmen, todos los años siempre nos quedamos para esta época sin salarios. ¿Y cómo hace entonces para el sueldo de diciembre, que es tan importante, primas? Siempre constituyo el déficit y se paga al año siguiente
aproximadamente a través de unas tutelas, porque también entonces me he ideado ese mecanismo, pues porque hay una vulneración, ¿cierto?, de derechos, y es como, Dios mío, a un salario que es por lo que todos salimos a trabajar todos los días, pero mis funcionarios, a raíz de toda la situación, yo siempre les digo, no, tenemos que demostrarle a la ciudad que nosotros seguimos trabajando así sea sin salarios. Pero lamentablemente todos esos salarios que se adeudan desde septiembre hasta diciembre con todo y prima se terminan pagando al siguiente año. Por eso es que el recurso de la entidad no es capaz. Pero es decir, usted prácticamente va a terminar su periodo y no va a estar al día con los salarios de sus funcionarios. Lamentablemente así estamos, sí señor. ¿Hasta cuándo va su periodo, doctora Marcela? Hasta el 31 de diciembre del 2025. Estamos a escasos 2 meses, mes y medio de que concluye usted, y está dándose la pela por tratar de por lo menos sanar eso con sus funcionarios. Me estoy dando la pela por mi gente porque no merecen tampoco ese trato, y además que nosotros hemos sido una Contraloría responsable que le ha dado resultados a la ciudad, hoy con hallazgos importantes como el que hablamos de la falta de procedimientos adecuados para el tema de las bajas de esos objetos inservibles y obsoletos. Asimismo, la pérdida de presuntamente una pérdida de las luminarias, que hoy estamos hablando de un hallazgo que todo el mundo conoce, pues mal llamado chatarra, pero acá nunca se le ha dado un procedimiento de bajas, por eso no podemos hablar de chatarra, pero estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos. Asimismo, también, Jorge, nosotros hicimos un hallazgo muy importante que hoy incluso la comunidad del norte lo sabe, porque hemos sido muy incisivos en eso, y fue el hallazgo también que se hizo por aproximadamente 20.000 millones de pesos al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga por el proyecto de la conducción de la planta Angelinos a Ferrovías. Que allá hay una comunidad que está hoy en una vulnerabilidad, que es la comunidad de Las Olas, sí, que se ha opuesto rotundamente porque no se hizo un estudio adecuado de todo el tema de servidumbres, porque estamos hablando de una conducción, realmente tienen que pasar por debajo y no solamente estamos hablando de la carretera, es que ahí ya hay implicaciones de viviendas. Entonces, hablemoslo coloquialmente, Jorge, ¿a quién le va a gustar que le pasen un tubo por la casa de repente y sin saber qué implicaciones más adelante puede tener? Entonces, eso por un lado en temas de comunidad, y por otro lado en temas técnicos, pues cambian diseños, no hacen estudios adecuados, y tan así que celebraron ese contrato aproximadamente por 20.000 millones de pesos, sumándole también la interventoría. ¿Ese de qué año es ese contrato de Angelinos? Ese hallazgo nosotros lo sacamos el año pasado. 2024. Sí, señor, el 2024, porque acuérdate que nosotros tenemos un control posterior, sí, entonces lo revisamos en el 2023, pero eso fue un hallazgo que yo saqué en el 2024 eso es un POIR, ese es un POIR que tiene el acueducto, y ellos hoy ya tienen otro nuevo contrato, que yo incluso al Consejo Municipal de esta ciudad le hice una alerta, porque ese otro contrato es la continuación por no haber terminado ese. Entonces, y lo tienen aproximadamente para terminar esa conducción en el 26 de enero del 2026. Wow. Contralora, y entonces, ¿a quién le correspondería directamente girar estos recursos que requiere la Contraloría Municipal de Bucaramanga para poder funcionar, para ponerse al día con los cargos, con quienes ocuparon los cargos que ya fueron suprimidos, para ponerse al día con los funcionarios que actualmente están dando resultados de esos hallazgos, y que obviamente usted pueda cerrar su ciclo pues de muy buena manera, sin quedarle debiendo a nadie? ¿A quién le corresponde girarle esos recursos a la Contraloría? Al municipio de Bucaramanga. ¿A través de la Secretaría de Hacienda? Sí, señor. ¿Y entonces qué le dicen? No, pues no quieren asumir y dicen que no, que eso no se puede, que ellos superan el límite del gasto, porque pues ese es el discurso que ellos tienen, que si bien es cierto, sí hay un ordenamiento jurídico que dice que no podemos superar los límites del gasto con la transferencia, pero hay otros mecanismos, ¿cierto? Como primero, una ponderación de derechos, porque es que yo ese dinero no se lo estoy pidiendo para hacer una sede nueva o para que me hagan un disfraz o para yo qué sé, estoy pidiéndolo para la seguridad social y los salarios de las personas que día a día nos levantamos a trabajar y a cuidar los recursos de esta ciudad. Entonces, ya que la administración saliente no lo asumió, hoy estoy en conversaciones con la actual para que por favor miremos un mecanismo de poder
dar los recursos necesarios, porque al final es una garantía también de decir, oiga, es que le estoy dando los recursos al control fiscal de la ciudad para que pueda ejercer y para que pueda decir si estamos bien o estamos mal. ¿Y cómo es posible que una administración que tiene cifras negativas en inversión esté dando como excusa ahora que es que ya no tiene los recursos? Sí, Jorge, o sea, es un poco contradictorio porque nosotros somos una parte del presupuesto del municipio, digámoslo así. Es un gasto fijo. Exacto, y ellos tienen los ingresos corrientes de libre destinación que ellos los pueden, pues obviamente, utilizar en sus diferentes proyectos. Pero entonces, acá el reproche es, si no ejecutamos, ¿cierto? Y si pagamos intereses por 2.124 millones de pesos, por el tema puntual del empréstito, sí, ¿cierto? Por no ejecutar y llevar a cabo los proyectos. ¿Cómo no nos sentamos y miramos la viabilidad de poder hacer un programa de saneamiento fiscal y financiero para proveer los recursos que necesita hoy las personas de la Contraloría, que no son más de 1.000 millones de pesos? ¿Entendería usted que sería entonces un capricho personal del Ejecutivo no girarle esos recursos a la Contraloría? No puedo decir que un capricho, pero lo que sí puedo decir es una falta de voluntad y de un poco de sentido humano, porque nadie siente la sed del otro hasta que no la sufre, y yo de verdad tengo una convicción de que yo tengo que sacar adelante la Contraloría hasta el último día que Dios me acompañe para estar acá, porque todo eso, ¿en qué traduce, Jorge? En el que ellos no tengan salario, no tengan sus recursos, pues en las familias. Porque ellos tienen sus hijos, imagínense el tema de útiles, el tema de Navidad, el tema de ellos poder llegar a su casa y traer el recurso que merece porque está trabajando. Sí. Entonces es voluntad, realmente es voluntad, y de poder decir, bueno, vamos a proveer los recursos porque legalmente sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que buscar el mecanismo adecuado, y nadie está diciendo que lo hagamos mal como lo hicieron en el 2015, no, hagámoslo bien, pero saquemos adelante la Contraloría, porque al final la Contraloría es del ciudadano. Ha manifestado que se ha reunido ya con el alcalde encargado de Bucaramanga, con el doctor Javier Sarmiento. ¿Cómo van esos diálogos? ¿Habrá alguna luz al final del día que le permita a usted, voy a cerrar bien este 2025? Sí, pues yo tengo primero que todo la fe en Dios, que eso es lo que me mueve todos los días, y sé que sí, porque mi Dios nos va a acompañar en este ejercicio hasta el 31 de diciembre, y segundo, porque el doctor Javier Sarmiento ha estado muy presto a ayudarnos, la verdad, ha tenido la voluntad, y en este momento tan así que está buscando las soluciones para mirar la viabilidad de poder lograr algo, porque pues cuando él llega, pues está ya todo prácticamente finiquitado. Entonces estamos en los diferentes diálogos, conceptuando también a otras entidades con el Ministerio de Hacienda, y también con el acompañamiento que hoy he pedido a la Contraloría General de la República también, y a la Auditoría General de la República, que ellos también como entes de control han estado muy pendientes del proceso de la Contraloría de Bucaramanga. Contralora Viviana Marcela Blanco, gracias por esta cita sin testigos. Muchas gracias, Jorge, a ti, muy amable.